La crisis financiera inició en el año 2008 en los Estados Unidos, luego fue a Europa y así vimos cómo esto repercutió de una forma muy negativa sobre los países desarrollados y también países en desarrollo, pues todavía hoy día tiene pues efectos. Hemos visto cómo en esta semana al Credit Suisse se le multó con una suma de 5.000 millones de euros que tendrá que pagar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahí estoy tomando estos prestados del periódico El País, específicamente de su sección de economía. Y también, pues aquí se establece que el banco Deutsche Bank tendrá que pagar 7.200 millones de dólares, el equivalente a 6.900 millones de euros, también por el empaquetado y venta de deuda tóxica. ¿Qué significa eso? Que cuando estos bancos participaron en el proceso de empaquetamiento de hipotecas, sabiendo que esas hipotecas tenían un alto riesgo, pero la colocaban dentro de un instrumento financiero al cual le añadían como si fuera como si usted estuviera haciendo un sancocho. Usted pone algunos elementos, una carne mala en el sancocho, pero agarra y para ocultarle el sabor le pone un súper saborizante que cuando usted se lo lleva a la boca usted siente como que está bueno, está muy bueno este tremendo sancocho que están haciendo, pero en realidad luego le va a dar una descomposición estomacal terrible. Eso fue exactamente lo que sucedió. Se creó pues unos instrumentos financieros colocando hipotecas de muy alto riesgo, donde las personas eran personas que sencillamente iban a tener dificultades para poder honrar oportunamente sus compromisos con esos bancos y los colocaron en un instrumento y a ese instrumento le pusieron un aumentador de la calidad crediticia. ¿Cómo? Se colocó un seguro, por ejemplo, que lo establecía, por ejemplo, la empresa AIG. Ese seguro le mejoraba el sabor a ese instrumento financiero, supuestamente le mejoraba la calidad crediticia. Pero ¿qué sucedió? Luego, cuando comenzó el proceso de digestión de esos activos financieros que tenían respaldo en esas hipotecas sumamente riesgosas o tóxicas, pues entonces obviamente le dio una descomposición terrible. ¿A qué? A la economía norteamericana, a la economía europea y al final pues toda la economía a nivel mundial. Pues con el paso de los años, las diferentes organizaciones encargadas de perseguir esas malas acciones de las entidades de intermediación financiera, pues la han ido sancionando. En el caso, por ejemplo, de Credit Suisse, se va a establecer que de los 5.000 millones de dólares, 2.300 va directamente al Estado de los Estados Unidos, es decir, el Estado recibe 2.300 millones de dólares y 2.700 millones de dólares va a compensar a los clientes que compraron esos títulos, supuestamente porque eran títulos A, AA, AAA, muy buenos y que nunca iban a tener ese incumplimiento y de repente su dinerito que habían ahorrado, por ejemplo, durante toda su vida y que lo tenían en esos bonos supuestamente respaldado por esas hipotecas, pues desapareció el valor, quebraron esas personas y a esas personas es que se le va a devolver parte de esos 2.700 o de esos 5.000 millones de dólares específicamente se le va a devolver 2.700 millones de euros a los clientes y el Deutsche Bank por igual. También el Deutsche Bank se le establece su sanción monetaria y una parte se le va a ir a los depósitos. A los depositantes. Si ustedes quieren ver más sobre ese tema, pueden buscar esa noticia en el periódico El País. Usted busca economía.elpaís.com y ahí usted va a encontrar lo que es esa noticia sobre Credit Suisse que va a pagar los 5.000 millones de euros a los Estados Unidos por empaquetar activos tóxicos. También una noticia similar la puede encontrar en el Financial Times, ahí usted la encuentra, el Deutsche Bank and Credit Suisse Settlement Calms Investors, por el hecho de que había una situación de mucha incertidumbre y eso estaba golpeando las acciones. Ante el acuerdo, pues entonces ya los inversionistas dijeron, bueno, ya sabemos cuál va a ser el costo de esta acción, tanto del Credit Suisse como del Deutsche Bank, sabemos y podemos descontar lo que es ese impacto y entonces las acciones ya entran en una situación de calma en los mercados, lo cual es algo positivo. También les recomiendo la lectura de esto. ¿Y por qué traigo este tema? Eso es para que ustedes vean que las entidades de intermediación financiera obviamente que pueden cometer acciones que perjudiquen a
los usuarios de esos servicios. Pueden cometer acciones que perjudiquen a quienes compran los títulos, pueden perjudicar a los depositantes, pueden perjudicar a los accionistas que están en categorías de no gestionar la empresa, sino simplemente personas que compran acciones, pero porque son empresas públicas en el sentido de que usted puede ir a una bolsa de valores, ya sea en Frankfurt, ya sea en Londres, ya sea en Nueva York, y compra acciones de esas empresas. Usted no hace la operación del negocio, sino que hay un consejo de directores y ese consejo de directores es el que gestiona el banco. Usted tiene un CEO junto con el consejo de directores y ellos dos estarían gestionando el banco. Usted como accionista no tiene ningún tipo de actuación directa, pero sin embargo hay otros accionistas que sí tienen actuación directa, que son parte de la gestión, el CEO, por ejemplo, o parte del consejo de directores. Y estos sí son responsables. Pues bien, ante esa situación, pues lo que hacen los agentes monetarios es identificar esas actuaciones y poner sanciones, poner multas, como es el caso del Deutsche Bank y el Credit Suisse. Y traigo esto porque la Superintendencia de Bancos, que es una entidad sumamente activa, eso hay que reconocerlo, sumamente activa, ha decidido crear una unidad especializada para perseguir el delito financiero. Luis Armando Asunción, el superintendente de bancos, y esto lo pueden encontrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot. Ahí va a encontrar una nota sobre persiguiendo el delito financiero y señalo que Luis Armando Asunción, junto con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, pues han creado una unidad de investigación de delitos financieros. ¿Y cuál es el objetivo de esta unidad que va a tener su sede en la Fiscalía del Distrito Nacional? Es perseguir y procesar a las personas físicas y jurídicas que cometan delitos financieros. ¿Pero qué significa esto? Esto puede ser personas que están dentro de los bancos y que actúan de forma tal que se ponga en peligro los recursos de los depositantes. A esa persona se le perseguiría. Por ejemplo, puede ser accionista o puede ser un CEO, un director del banco que falsifica libros, que toma acciones que perjudican a los depositantes, que deterioren su nivel de solvencia, y ante esa situación, pues inmediatamente se le sometería. Por eso la superintendencia, que es el encargado de la supervisión de las actuaciones, pues con esta unidad actuaría muchísimo más apoyada de parte de la justicia, de parte de la unidad de justicia, que sería la que estaría investigando y sancionando también por este tipo de delitos financieros. También hay que señalar que cuando usted está, por ejemplo, en una situación donde usted esparce rumores o lleva a cabo actuaciones desde fuera de las entidades para debilitar una determinada entidad de intermediación financiera, obviamente que eso también estaría penalizado por esta unidad de investigación de delitos financieros. Y además hay que señalar que esto se enfoca en las entidades de intermediación financiera. ¿Qué significa esto? Que lo primero que hace es definir cuáles son las unidades o las entidades de intermediación financiera. De acuerdo a la ley que crea todo el andamiaje legal de lo que es el sistema financiero dominicano, esa ley, esa legislación, ese código monetario y financiero, establece claramente cuáles son los requisitos que debe contar una entidad para ser considerada una entidad de intermediación financiera. En ese contexto hay que señalar que tiene que ser una entidad autorizada por la Junta Monetaria y que cumpla unos requisitos específicamente de capital. Y solamente esa que está autorizada puede ser convertida en una empresa de intermediación financiera, y entonces tiene que estar supervisada por la Superintendencia de Bancos. ¿Qué sucede? Que hay muchas empresas en la República Dominicana. Por ejemplo, yo creo una empresa y yo comienzo a prestar. Y esa es una empresa privada que no es un banco, porque yo puedo prestar como persona física. Jaime Ariste Escuder puede prestarle a quien sea. Yo le puedo prestar a Samuelito, le puedo prestar a Manito, le puedo prestar a fulanito, a cualquiera. Le puedo prestar a todas esas personas el dinero. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que de repente viene un amigo y me dice, mira, pero yo me quiero ganar un dinerito. Entonces yo te voy a depositar a ti 100,000 pesos para que tú también lo prestes.
y yo le digo, está bien, pásamelo, ya ahí violé la ley. ¿Por qué? Porque yo puedo prestar mi dinero, pero yo no puedo prestar el dinero de otro. No. ¿Por qué? Porque ahí yo estaría haciendo creer a esa otra persona que yo soy un intermediario financiero. La única entidad capaz y ser autorizada de intermediar recursos, es decir, de captar recursos de terceros para prestar, es una entidad que se denomina intermediario financiero. Y esa entidad tiene que ser autorizada por la Junta Monetaria. Y yo no fui autorizado por la Junta Monetaria. Como yo no fui autorizado por la Junta Monetaria, entonces yo no puedo hacerlo y violo la ley. Esta unidad de investigación de delitos financieros, que está conformada por la Superintendencia de Bancos, por la Procuraduría y por la Fiscalía del Distrito Nacional, esa unidad está encargada de identificar cuáles empresas están operando ilegalmente como si fueran intermediarios financieros sin serlo. Oigan bien, sin serlo. Y ahí, entonces, hay que rápidamente actuar y demostrarle a la gente que esa entidad no es un intermediario financiero y que sus depósitos no están garantizados. Y aquí es algo importante, y nosotros lo hemos dicho varias veces acá, y el superintendente de bancos también lo ha señalado. Luis Armando Asunción ha sido muy claro. Depositen, y se lo ha dicho a la gente, depositen únicamente sus recursos en entidades de intermediación financiera que estén autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Solamente ahí. ¿Por qué digo que solamente? Porque ese es el grupo de instituciones, como son los bancos de servicios múltiples, los bancos de ahorro y crédito, como son las asociaciones de ahorros y préstamos, todas esas sí son autorizadas y supervisadas. ¿Y por qué es importante? Porque son las entidades que la superintendencia le echa el ojo para que reduzcan o minimicen el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Y el riesgo operativo, que es el riesgo que se comete con los fraudes. Y además, si usted deposita en esas instituciones, usted tiene una garantía de que sus depósitos, si se pierden por algún X o Y, sus depósitos se le va a devolver hasta 500,000 pesos por cada cuenta que usted tenga. Óigame, si usted quiere estar tranquilo, si usted quiere dormir, óigame, como un niño, deposite su dinero en instituciones financieras reguladas, que son las únicas que de verdad son intermediarias financieras. Deposite su dinero ahí. Eso es lo que nos está enseñando esto. Y comencé con Credit Suisse, comencé con Deutsche Bank, para que ustedes vean que en cualquier sitio se cuecen habas. En cualquier sitio se cuecen habas. Lo importante es detectarlo y sancionarlo. Eso es lo importante. Y así es que se logra que la confianza en el sistema financiero cada vez sea mayor. Vámonos a la pausa.